¿Alguna vez has sentido que tus oraciones simplemente no atraviesan el techo? Que clamas, suplicas, pides con sinceridad, pero parece que el cielo guarda silencio. Muchos de nosotros hemos estado ahí. Esa sensación de estar solos en la conversación, de hablar sin recibir respuesta, de doblar rodillas con esperanza y levantarse con la misma carga, y nos preguntamos, ¿por qué Dios no responde? ¿Será que no me está escuchando? ¿Será que mi fe no es suficiente? Pero hoy quiero llevarte a ver esta situación desde otra perspectiva, una que Myles Munroe enseñó con profundidad y claridad. La oración no se trata solo de hablarle a Dios, se trata de alinearse con su reino. Se trata de entender principios, leyes espirituales y, sobre todo, de comprender cuál es nuestro lugar en el diseño original del Creador. Myles Munroe solía decir que la oración es la licencia legal para que el cielo intervenga en la tierra, y eso cambia completamente la forma en la que vemos la oración. Porque no es solo una súplica, es una acción legal. No es solo un clamor emocional, es una declaración que habilita la intervención divina. Entonces, si oramos y no vemos resultados, tal vez no es que Dios no escuche, sino que algo en nuestra oración no está cumpliendo con los principios del reino. Munroe lo explicaba así: si no entendemos el propósito del diseño original de Dios para el hombre, tampoco entenderemos cómo orar correctamente, y es ahí donde muchas oraciones se pierden, en el desconocimiento del propósito. Recuerdo una enseñanza en la que Myles Munroe explicaba que Dios es un rey, no un presidente. Él no gobierna por democracia, ni responde a la presión popular. Él opera bajo leyes establecidas en su reino. Y si no entendemos cómo funciona ese reino, podemos pasar años orando sin ver resultados. No porque Dios no quiera responder, sino porque estamos pidiendo fuera de su sistema. Santiago 4:3 nos advierte esto con claridad. Pedís y no recibís porque pedís mal, para gastar en vuestros deleites. ¿Cuántas veces nuestras oraciones están centradas en el yo, en lo que quiero, en lo que creo necesitar, en lo que deseo alcanzar, sin considerar si eso está dentro del plan de Dios para mi vida? Orar mal es una de las razones por las cuales nuestras oraciones no encuentran respuesta. No porque Dios sea indiferente, sino porque Él responde conforme a su voluntad, no a nuestros caprichos. Myles decía que la oración no cambia a Dios, cambia al que ora. La oración transforma nuestra mente, nos ayuda a pensar como el Rey, a sentir como Él, a actuar conforme a sus caminos. Pero para eso, necesitamos más que repetir palabras. Necesitamos revelación. Necesitamos entender qué está haciendo Dios en este momento y cómo mi vida puede alinearse con eso. Porque cuando lo hacemos, entonces el cielo se abre y las respuestas comienzan a fluir, no porque seamos más dignos, sino porque ahora somos más obedientes. Estamos caminando en acuerdo con Dios. A veces pensamos que orar es solo insistir hasta que Dios ceda, pero no es así. Myles Munroe enseñaba que orar no es convencer a Dios, es permitir que Dios nos convenza a nosotros. Es entregarle a Él el control y confiar en que su plan es mejor que el nuestro. Y esto requiere humildad, requiere rendición, porque cuando oramos con una agenda, limitamos a Dios. Pero cuando oramos con un corazón dispuesto, abrimos la puerta para que Él nos sorprenda. Dios no está obligado a responder nuestras expectativas, pero siempre responde con lo que más necesitamos. Y tal vez ese sea el problema, que hemos confundido necesidad con deseo, que le pedimos a Dios por una puerta, sin darnos cuenta de que esa puerta no conduce a lo que Él tiene preparado para nosotros. Myles decía, el hecho de que tú quieras algo no significa que Dios lo quiera para ti. Y esto golpea fuerte, porque nos lleva a revisar nuestras intenciones. ¿Qué estás pidiendo en oración? ¿Por qué lo estás pidiendo? ¿Qué harías si Dios te dijera que no? ¿Seguirías confiando en Él? ¿Seguirías orando? Aquí es donde se revela la verdadera fe, no en recibir lo que pedimos, sino en confiar incluso cuando no entendemos. Muchos se frustran en la oración porque creen
que orar es una fórmula mágica, pero Miles Monroe nos mostraba otra cosa, que la oración es una responsabilidad. Es parte del diseño original. Dios creó al hombre con dominio sobre la tierra, y la oración es la forma en la que le devolvemos ese dominio a Él. Es decir, Señor, tu voluntad es más alta que la mía. Toma el control. Pero si oramos sin comprender esto, simplemente estamos haciendo ruido espiritual. Son palabras al viento, emociones disfrazadas de fe. Y luego nos preguntamos por qué no vemos resultados. También hay otro motivo por el cual muchas oraciones parecen no ser respondidas. Y es que Dios no solo escucha nuestras palabras, sino que observa nuestro corazón. Miles Monroe hablaba mucho sobre la integridad del corazón al orar. No basta con decir cosas bonitas. Dios no se impresiona con frases elaboradas. Él busca corazones sinceros, corazones que lo honren, corazones que se hayan rendido por completo. Porque muchas veces, lo que decimos con la boca está desconectado de lo que sentimos por dentro, y ahí está el problema. Oramos por paz, pero vivimos ansiosos. Pedimos dirección, pero no estamos dispuestos a obedecerla. Queremos bendiciones, pero no queremos renunciar a nuestros planes. Y así es imposible que la oración tenga poder. Jesús dijo, cuando oréis, no seáis como los hipócritas. ¿Por qué? Porque Dios no busca oraciones largas ni vistosas, busca sinceridad. Y Miles lo reforzaba diciendo que el mayor obstáculo para una oración efectiva es un corazón dividido. Cuando no estás completamente comprometido con Dios, tu oración pierde autoridad, porque el reino no responde a palabras, responde a alineación. ¿Estás alineado con los principios del reino? ¿Estás caminando en obediencia? ¿O estás tratando de usar la oración como atajo? Estas son preguntas profundas que debemos hacernos si realmente queremos ver resultados. Otra cosa que Miles Monroe enseñaba es que la fe no se trata de esperar que Dios haga todo. La fe activa requiere que demos pasos. La fe se demuestra en nuestras decisiones diarias. Puedes orar por provisión, pero si no eres diligente, no estás activando la fe. Puedes orar por sanidad, pero si no cuidas tu cuerpo estás contradiciendo tu propia petición. La fe sin obras es muerta. Y muchas veces, lo que detiene la respuesta no es Dios, sino nuestra falta de acción. Dios responde a la fe activa. Esa fe que dice, aunque aún no lo vea, caminaré como si ya fuera una realidad. Eso es alinearse con el cielo. Y aquí quiero decirte algo que puede cambiar tu vida de oración para siempre. No ores desde la necesidad. Ora desde el propósito. La necesidad te hace mendigar. El propósito te posiciona. Cuando entiendes para qué fuiste creado, tus oraciones cambian. Ya no pides por lo que quieres, pides por lo que necesitas para cumplir tu asignación en la tierra. Y ahí es donde el cielo se involucra, porque ahora estás cooperando con el plan eterno de Dios. Miles Monroe decía, Dios no respalda tus ideas, Él respalda su propósito. ¿Estás orando desde tu idea o desde el propósito de Dios para ti? Tal vez la razón por la que tu oración no ha sido respondida es porque estás pidiendo algo que te alejaría de tu propósito. Porque Dios no quiere complacerte, quiere formarte, no quiere hacerte feliz por un momento, quiere hacerte efectivo para toda la eternidad. Por eso hay oraciones que Dios no responde, no porque no te ame, sino porque te ama demasiado para darte algo que te haría daño. Y eso también es respuesta. Cuando Dios guarda silencio, a veces lo que está diciendo es, confía, estoy cuidando de ti. Y si hoy estás sintiendo que tu oración no ha sido respondida, quiero decirte esto, no estás solo, no estás desechado, no estás olvidado, estás en proceso, estás siendo formado, estás siendo preparado para recibir algo mayor, pero necesitas permanecer, necesitas confiar más allá del silencio, necesitas seguir orando, aunque no veas nada aún, porque Dios no está en silencio, está trabajando, está organizando las piezas, limpiando el camino, moldeando tu carácter.
porque lo que viene requiere una versión de ti más fuerte, más madura, más obediente. Miles Monroe lo explicaba de esta manera: el retraso no es negación, el silencio no es abandono. A veces lo que parece ser una demora es simplemente una etapa de preparación, porque Dios no solo quiere darte la bendición, quiere asegurarse de que puedas sostenerla. Y eso requiere tiempo, requiere fe, requiere paciencia. Hebreos 10:36 lo dice claramente: porque os es necesaria la paciencia, para que habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis la promesa. Hay cosas que solo vienen después de la obediencia, y la oración que no produce obediencia es solo ruido espiritual. Así que hoy quiero invitarte a revisar tu vida de oración, no para juzgarte, sino para animarte. ¿Estás orando desde la ansiedad o desde la fe? ¿Desde el deseo o desde el propósito? ¿Desde la queja o desde la rendición? Dios quiere responder, pero quiere hacerlo en sus términos, no en los tuyos. Y si te alineas con su reino, entonces sí, nada te será negado. Porque ahora no estás pidiendo lo que tú quieres, estás pidiendo lo que el cielo ya había destinado para ti. Si este mensaje ha tocado tu corazón, no lo ignores. Toma un momento, detente y ora. No para repetir lo mismo de siempre, sino para decir: Señor, enséñame a orar. Enséñame a alinearme con tu propósito. Enséñame a confiar en tu tiempo. Porque en ese tipo de oración, el cielo se activa, la atmósfera cambia, y comienzas a caminar no por lo que ves, sino por lo que has creído. Dios nunca ha dejado de escuchar. Él solo está esperando que aprendas a orar como un hijo del reino. Y justo ahí es donde entra una revelación que Miles Monroe enseñó con tanta claridad y autoridad espiritual. Él solía decir que el propósito es la clave para entender todo en la vida, y eso incluye nuestras oraciones. ¿Has considerado que la razón por la que no has recibido una respuesta no es porque Dios te está ignorando, sino porque tu petición no se alinea con el propósito original que Él diseñó para ti? Porque Dios no está comprometido con tus deseos, está comprometido con su propósito. Esa fue una de las enseñanzas más profundas que Miles compartió durante su ministerio. Dios no responde cualquier oración. Él responde oraciones que están conectadas con su plan eterno. Esto nos sacude un poco, ¿verdad? Porque estamos acostumbrados a ver a la oración como una forma de obtener cosas. Oramos por éxito, oramos por puertas abiertas, oramos por bendiciones materiales. Pero la pregunta que deberíamos hacernos es: ¿lo que estoy pidiendo sirve al propósito de Dios o solo satisface un deseo temporal mío? Miles Monroe enseñaba que el propósito precede a la creación. Nada fue creado sin un motivo específico. Y si tú estás orando por algo que no contribuye a tu propósito, ¿por qué Dios debería concedértelo? Tal vez tu oración ha sido sincera, ferviente, cargada de lágrimas y esperanza, pero si no ha sido conforme al propósito para el cual fuiste diseñado, entonces es muy probable que el cielo esté esperando que tú te alinees antes de liberar la respuesta. La oración no cambia el propósito de Dios, cambia a la persona que ora para que se alinee con ese propósito. Ese fue uno de los pilares de las enseñanzas de Miles Monroe. No ores para cambiar a Dios, ora para que Dios te cambie a ti. Y tal vez eso es lo que hoy necesitas más que nada. No una nueva respuesta, sino una nueva perspectiva. Tal vez la oración que debes elevar ahora no sea: Señor, dame esto, sino: Señor, muéstrame para qué me creaste y ayúdame a vivir en ese propósito. Porque cuando entiendes el porqué de tu existencia, comienzas a orar de forma diferente. Ya no oras desde la carencia, oras desde la asignación. Ya no oras desde la desesperación, oras desde la posición de un hijo que conoce a su Padre. ¿Recuerdas lo que Jesús dijo en el Padre Nuestro? Venga tu reino, hágase tu voluntad. Esa es una oración de propósito. Y Miles Monroe
Explicaba que el reino de Dios no es un lugar geográfico, sino el gobierno de Dios en el corazón de las personas. Así que cuando oras por el reino, estás orando porque la voluntad de Dios se manifieste en tu vida, en tu casa, en tu trabajo, en tu entorno. Y cuando haces eso, entonces tus oraciones se convierten en parte del sistema del cielo, no solo en súplicas aisladas, esperando respuestas inmediatas. Y sé que tal vez no sea fácil aceptar esto, especialmente si llevas tiempo esperando una respuesta, si tienes heridas abiertas y el alma cansada de tanto clamar. Pero quiero que sepas esto: tu Padre Celestial no está en silencio, está trabajando. A veces su silencio es una estrategia. A veces no responde porque su respuesta requiere que primero seas transformado. Miles Monroe decía que Dios no puede bendecir lo que no está maduro. ¿Le darías un cuchillo afilado a un niño pequeño? Claro que no, aunque el niño lo pida con insistencia. No porque no lo ames, sino precisamente porque lo amas demasiado, para ponerlo en peligro. Así es Dios contigo. A veces no responde porque lo que estás pidiendo ahora podría destruirte si lo recibes antes de tiempo. Y esto nos lleva a una verdad que transforma todo. No se trata de pedir más, se trata de ser más obediente, ser más entendido, ser más alineado con su propósito. Miles Monroe decía que la gente fracasa no por falta de recursos, sino por falta de propósito. Y cuando vives sin propósito, tu oración se convierte en un eco sin dirección. Pero cuando oras desde tu identidad, desde la revelación de por qué estás en esta tierra, entonces el cielo responde, porque ahora estás orando desde tu lugar de autoridad, desde tu posición en el reino, no desde la desesperación de alguien que no entiende su valor. Y sí entiendo que puede ser doloroso esperar. Puede ser agotador seguir orando sin ver resultados, pero aquí está la promesa: los que esperan en Jehová renovarán sus fuerzas. No estás perdiendo el tiempo, estás ganando carácter, estás desarrollando raíces profundas que te sostendrán cuando llegue el tiempo de dar fruto. Dios nunca desperdicia una espera. Cada momento de silencio es una inversión en tu formación. Y Miles Monroe decía que no puedes entrar a tu destino sin primero pasar por tu proceso. El proceso es parte del paquete. Así que no te desalientes, no renuncies, no creas la mentira de que Dios se ha olvidado de ti. Él no solo está escuchando tu oración, está usando esa oración para prepararte. Porque cuando llegue la respuesta, necesitarás estar listo para sostenerla. Miles enseñó que muchas veces las bendiciones se pierden, no porque Dios no las dio, sino porque el receptor no estaba preparado para mantenerlas. ¿Estás listo para sostener lo que estás pidiendo? Esa es una pregunta que cambia todo. Quizás estás pidiendo una pareja, pero no has sanado heridas del pasado. Quizás estás pidiendo una promoción, pero no has aprendido a liderar con humildad. Quizás estás pidiendo finanzas, pero no has sido fiel en lo poco. Y esto no lo digo para condenarte, sino para mostrarte que Dios quiere darte todo eso, pero también quiere que no lo pierdas al poco tiempo de recibirlo. Porque Él es un buen Padre. Él no está interesado solo en darte cosas, está interesado en que vivas en plenitud. Miles Monroe decía que el mayor error que cometemos es buscar cosas antes de buscar propósito, y eso termina vaciándonos por dentro, incluso cuando obtenemos lo que pedimos. Por eso, hoy más que nunca, vuelve a orar. Pero ora diferente, ora con propósito, ora pidiendo sabiduría, dirección, claridad, ora preguntando: Señor, ¿esto que estoy pidiendo contribuye a tu reino? ¿Esto que anhelo me acerca o me aleja de lo que diseñaste para mí? Y si no sabes la respuesta aún, pídesela. Él te la mostrará. Porque a los que le buscan con un corazón sincero, Dios nunca los deja sin dirección. Y cuando comiences a ver tu oración como un puente hacia el propósito, y no como un botón de emergencia para resolver problemas, entonces empezarás a ver milagros. Tal vez no como los imaginaste,
pero sí de una forma que transformará tu vida desde dentro hacia afuera. Porque la voluntad de Dios no es solo darte lo que pides, sino moldearte para que puedas sostenerlo, para que puedas multiplicarlo, para que puedas glorificarlo con cada área de tu vida. Dios responde oraciones, sí, pero responde las que vienen de un corazón que ha aprendido a rendirse, que ha aprendido a decir hágase tu voluntad y no la mía. Y eso no es fácil, implica morir al ego, renunciar al control, aceptar que el tiempo de Dios es perfecto incluso cuando no entendemos nada. Pero cuando lo haces, encuentras paz. Una paz que no depende de si obtuviste lo que pediste o no. Una paz que viene de saber que estás exactamente donde debes estar, en las manos de tu Creador, confiando en su plan, viviendo en su propósito. Y eso es lo que quiero que te lleves hoy en tu corazón. Que el hecho de que no veas la respuesta aún no significa que no llegará. Tal vez ya está en camino. Tal vez está siendo perfeccionada. Tal vez estás siendo entrenado para recibirla. Pero Dios no te ha abandonado. Dios no te ha ignorado. Él está más cerca de lo que imaginas. Él está en cada suspiro, en cada lágrima, en cada oración que has hecho en lo secreto. Él está ahí, obrando en silencio, preparando un resultado que será mucho mejor que cualquier cosa que tú pudiste haber imaginado. Así que levanta tu fe. No pongas tu esperanza en la respuesta, pon tu esperanza en el que responde, y recuerda lo que enseñaba Myles Munroe. La oración más poderosa no es la que se grita más fuerte, sino la que se ora con entendimiento del propósito. Porque cuando conoces el propósito de Dios, tu fe se vuelve inquebrantable. Ya no te desesperas, ya no te rindes, porque sabes que cada segundo de espera tiene un propósito eterno, y eso cambia todo. Y justo hoy, cuando hablamos de oración, Myles Munroe fue uno de los que más claro lo dijo. La oración no es una forma de convencer a Dios para que haga lo que tú quieres. Es el mecanismo para autorizar al cielo a intervenir en la tierra. Esa frase puede sonar fuerte, incluso polémica, pero tiene una profundidad inmensa. Munroe enseñaba que Dios, al darle dominio al ser humano sobre la tierra, estableció un principio espiritual. El cielo necesita colaboración humana para moverse en lo natural. Y por eso orar no es solo pedir. Es gobernar desde lo invisible, alinear nuestra voluntad con la del Padre y autorizar lo eterno a manifestarse en lo temporal. Si tu oración no ha sido respondida, quizás es porque no has entendido aún que orar no es solo clamar, sino también ceder el control y rendirse a la estructura del reino. Una de las cosas que más me impactó de las enseñanzas de Munroe es cómo él insistía en que la oración no cambia a Dios, cambia al que ora. ¿Te has detenido a pensar en eso? Quizás llevas años pidiendo por lo mismo, insistiendo, rogando, pero tu corazón sigue en la misma posición, y eso retrasa la intervención de Dios. Porque la oración tiene que transformarte primero a ti, antes de transformar tus circunstancias. Si oras pero no te permites ser moldeado, tal vez solo estás repitiendo palabras, no estás orando desde el espíritu, no estás gobernando desde tu diseño original. Munroe lo decía así: la oración eficaz es la que fluye desde una mente renovada por la palabra y un espíritu alineado con el propósito de Dios. Así que, si te has sentido frustrado porque Dios parece no responder, examina si tú estás respondiendo a lo que Él ya te dijo. A veces esperamos que Dios hable otra vez, pero en realidad seguimos desobedeciendo lo último que Él nos reveló. Myles Munroe también hacía mucho énfasis en el concepto de legalidad espiritual. Él enseñaba que la tierra opera bajo leyes establecidas por Dios y que la oración eficaz no es emocional, sino legal. Esto quiere decir que tú puedes llorar, gritar, levantar tus manos, pero si no entiendes los principios del reino, tu oración no mueve nada. Él lo comparaba con un juez. El juez no responde al que llora más fuerte, sino al que presenta el caso de acuerdo a la ley. ¿Y sabes qué? Esto transformó mi manera de orar, porque entendí que no basta con desahogarme ante Dios,
Tengo que orar desde su palabra, presentar mi caso con base en las promesas eternas, invocar su voluntad con entendimiento, no solo con emoción. ¿Será que tu oración no ha sido respondida porque estás apelando desde la desesperación y no desde la fe? Monroe decía algo poderoso. La oración no es una herramienta de supervivencia, es una estrategia de gobierno. Y mientras sigas orando como si fueras una víctima, no accederás a la autoridad que te fue dada como hijo del rey. El enemigo quiere que sigas orando con mentalidad de esclavo, pero Dios espera que ores con mentalidad de heredero. La diferencia está en que el esclavo suplica, pero el heredero decreta lo que el padre ya ha establecido. Ahora bien, sé que puede ser difícil mantener la fe cuando han pasado meses, incluso años, y la situación no cambia. He estado ahí. He llorado delante de Dios. He sentido que mis palabras se pierden en el aire. Pero entonces recuerdo lo que Monroe enseñaba sobre el tiempo. La espera no es una negación, es una preparación. Eso cambió todo para mí, porque entendí que el silencio de Dios no es rechazo, es entrenamiento. El retraso no es un castigo, es una escuela. Si estás esperando, no es porque Dios no te ame, es porque te está perfeccionando para que seas capaz de sostener la bendición cuando llegue. Hay cosas que Dios quiere darte, pero primero tiene que fortalecer tus raíces, porque si recibes el fruto antes de tiempo, no lo vas a poder sostener. Miles Monroe hablaba también de la diferencia entre petición y manifestación. Él decía que en el reino, todo lo que necesitas ya fue provisto desde antes de que lo pidieras. Efesios 1:3 dice que fuimos bendecidos con toda bendición espiritual en los lugares celestiales. Eso quiere decir que tus respuestas ya existen, pero deben manifestarse en la tierra. ¿Y cómo sucede eso? A través de la oración que está alineada con el diseño eterno. No oramos para que Dios haga algo nuevo, oramos para que lo que ya fue hecho en el cielo se materialice aquí. Por eso Jesús nos enseñó a decir: hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. No es una frase bonita, es una estrategia de gobierno, es traer el cielo a tu realidad, y eso solo lo logras cuando oras desde la posición correcta, desde la identidad correcta, con el entendimiento correcto. Tal vez la razón por la cual tu oración no ha sido respondida es porque has estado esperando que Dios haga algo por ti, cuando en realidad Él está esperando que tú actúes conforme a lo que ya te entregó. Miles Monroe insistía en que la fe sin acción es una contradicción. Tú no puedes orar por provisión y seguir desobedeciendo los principios del reino relacionados con la mayordomía. No puedes pedir sabiduría y seguir ignorando la palabra. No puedes clamar por sanidad emocional y seguir abrazando resentimientos. Hay cosas que Dios ya te respondió, pero estás esperando un milagro cuando lo que necesitas es obedecer, porque en el reino, la obediencia activa la bendición. Y hay otra cosa más que me enseñó Monroe. La oración no puede ser un monólogo. No puedes hablar y luego irte sin esperar respuesta. Orar también es escuchar, y muchos no reciben respuestas porque oran, pero no se quedan a escuchar lo que Dios tiene que decir. ¿Cuántas veces te has levantado de tu oración sin quedarte quieto en su presencia? A veces, la respuesta no viene en forma de milagro inmediato, sino en forma de instrucción. Y si no estás escuchando, la pasarás por alto. Hay momentos en que lo que necesitas no es que Dios cambie las cosas, sino que Él te muestre cómo moverte dentro de la situación. Y eso solo se revela cuando haces silencio en el espíritu. Y sí, sé que este mensaje puede doler un poco, porque nos confronta, nos obliga a revisar si de verdad estamos orando como Jesús enseñó, o solo estamos buscando que Dios nos saque del apuro. Pero quiero que recuerdes esto. Dios no quiere solo darte cosas. Él quiere darte revelación, porque la revelación te transforma, y una vez transformado, nada ni nadie puede detener lo que Dios ha preparado para ti. Monroe decía: la religión te hace orar por escape, el reino te hace orar por influencia. ¿Estás orando para huir de tu problema
¿O estás orando para transformarlo con el poder del cielo? Quiero animarte hoy a que hagas una pausa, no para rendirte, sino para reorientar tu corazón. Tal vez no necesitas orar más fuerte, sino orar más profundo. Tal vez no necesitas más palabras, sino más intimidad. Tal vez no necesitas que Dios te diga algo nuevo, sino que tú obedezcas lo que ya dijo. Examina tu corazón, revisa tus intenciones, escucha su voz y luego ora otra vez. Pero esta vez, ora con entendimiento, ora con autoridad, ora desde tu diseño original. Y si este mensaje ha tocado tu vida, si has sentido que Dios te está hablando, no lo guardes solo para ti. Comparte esta palabra con alguien que necesite escucharla. Porque así como tú has sido confrontado, otros necesitan también despertar a esta verdad. No sigas esperando sentado, levántate en oración, pero una oración con propósito, con entendimiento y con identidad. Dios está más cerca de lo que imaginas. Y tu respuesta puede estar a un solo acto de obediencia de distancia. Escribe en los comentarios: Señor, quiero orar con tu entendimiento, no desde mi desesperación. Que eso sea tu declaración hoy. Y si aún no te has suscrito a este canal, hazlo ahora. Porque cada palabra que compartimos aquí está diseñada para ayudarte a caminar en tu propósito. Y al compartir este contenido, te conviertes en un canal de revelación para otros. Recuerda, no se trata solo de orar más, sino de orar mejor. Como decía Miles Monroe, la oración eficaz es la que nace desde una relación íntima con el Rey. Y cuando oras así, ninguna promesa queda sin cumplirse.